El descenso de la temperatura con la altura es otra de las características de la troposfera. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque la atmósfera se calienta por la radiación de onda larga que proviene de la Tierra y la Tierra se calienta por radiación de onda corta que proviene del Sol. Eso lo van a ver bien en el tema de radiación. Entonces, tenemos un gradiente térmico donde el promedio es de 0,65 grados cada 100 metros para toda la Tierra en líneas generales. Es un promedio. El hecho de que sea promedio significa que puede variar de un lugar al otro, o de un día a otro, o de una estación a otra. Y este gradiente es tomado por radiosondeo de altura. Es muy diferente a lo que se llama el gradiente adiabático, ¿sí? Que se produce dentro de una parcela de aire que asciende. Esto es muy importante que lo recuerden para también más adelante. El proceso adiabático, como dice acá, no produce intercambio de calor entre el sistema en el que se realiza, o sea, en el caso de lo que les comentaba recién, en la parcela de aire que asciende y el exterior del sistema. El calentamiento y el enfriamiento adiabático son procesos que comúnmente ocurren debido a un cambio de presión de un gas y que conlleva variaciones de volumen y temperatura. Pero bueno, eso se lo digo acá para que lo tengamos en cuenta, pero lo que vamos a ver ahora es el gradiente de temperatura. O sea, si nosotros con un termómetro podemos ir subiendo en altura e ir tomando medidas de temperatura y vemos qué es lo que pasa a medida que nosotros aumentamos en altura. En líneas generales, como dice ahí, el gradiente térmico vertical disminuye con la altura y este gradiente determina el tipo de estratificación atmosférica. Como les decía, varía de un momento a otro, de una estación a la otra, y entonces hay dos cuestiones características relacionadas con el gradiente, y es la condición de inversión térmica, que en vez de tener un gradiente que disminuye la temperatura con la altura, tenemos un gradiente que aumenta la temperatura con la altura. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando el suelo está frío y que puede darse a la noche o a la mañana o en el invierno, en la estación del invierno. ¿Qué pasa cuando tenemos una disminución de la temperatura más rápidamente con la altura que lo que sería una situación normal? Justamente se produce porque tenemos un intenso recalentamiento del suelo que se puede dar en el verano y después del mediodía. Por esto es importante saber o acordarse de que la atmósfera se calienta por radiación de onda larga que proviene de la Tierra. En esta diapositiva lo que vemos es un ejemplo concreto, real, del perfil de la temperatura en la troposfera y en la estratosfera inferior. Está esta parte de aquí. La gráfica, bueno, pequeña, muestra una inversión térmica que la vemos en esta zona de acá. Este sondeo en la altura corresponde a una isla ubicada en la región tropical del Atlántico Sur. Fíjense cómo en líneas generales la temperatura disminuye con la altura y en este caso tenemos un cambio de gradiente donde hay un aumento de temperatura, no necesariamente con la altura porque es una línea horizontal, y luego retoma el gradiente normal. En esta diapositiva lo que vemos es otro ejemplo concreto en donde se ve en la imagen un límite entre lo que es la capa base y la inversión, ¿sí? Con la atmósfera más libre. La curva de la temperatura de la capa base siempre va a depender de la temperatura del suelo y este va a depender del tipo de clima, la hora del día y la estación del año. Fíjense que acá la línea roja les muestra la temperatura del aire, la línea verde les muestra la temperatura del punto de rocío, la masa de aire no está saturada. Y en este caso lo que vemos es tres gradientes, uno con un gradiente acentuado, ¿sí? O gradiente más normal, ¿sí? En el caso nuestro lo vimos como acentuado, un gradiente donde la temperatura disminuye, aumenta con la altura, que sería la inversión térmica, que en este caso se da al ras del suelo, pero puede darse en altura,
y este es una disminución de la temperatura con la altura y luego tenemos una pequeña inversión y vuelve a retomar el gradiente normal. Esto se produce por una acumulación de partículas que constituyen en este caso una capa sucia, pero también puede darse por la presencia de nubosidad. Bien, seguimos hablando de la troposfera. Fíjense que en esta imagen, otra de las cuestiones importantes y relacionado con la temperatura de la troposfera, es que la altura por sobre la superficie es desigual y va a depender del lugar en el planeta donde estoy. O sea, yo les decía que en el promedio la troposfera o la troposfera o la tropopausa la podemos encontrar unos 10 kilómetros, 12 kilómetros. Bueno, en este caso lo que vamos a ver es que hay una variación de la altura, ¿sí?, en la zona tropical, en la zona templada y en la zona polar. Entonces, en las regiones polares, la troposfera o la tropopausa está más baja, mientras que en la zona tropical o intertropical está mucho más alta. Fíjense que acá tenemos un ejemplo. Esto está hecho con un radiosondeo. Esta es en la zona intertropical. Fíjense donde tenemos el cambio de gradiente, lo tenemos en esta zona, a los 15, 16, 17 kilómetros. En el caso de la polar la tenemos a los 9 y en el caso de la zona media a los casi 12 kilómetros. Entonces la variación de la altura de la troposfera va a depender de la presión y de la temperatura de la superficie. Por eso tiene una variación latitudinal. En este caso se identifica, acuérdense que la tropopausa se identifica por la inversión de la temperatura. Lo vemos acá, ¿sí? En vez de disminuir con la altura, empieza o a ser más homogéneo o a aumentar con la altura. Y es el límite entre la estratosfera y la troposfera. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es dónde se encuentra la tropopausa polar y la tropopausa tropical para un corte entre el polo y el ecuador en el hemisferio norte. La diferencia entre esta parte de la imagen y entre esta parte de la imagen es que estamos en invierno del hemisferio norte y en verano del hemisferio norte. Fíjense que tienen el Ecuador hacia 90 norte, del Ecuador hacia 90 norte. Esta es la escala de altitud, aunque está tapada por este gráfico, pero fíjense que tenemos una tropopausa polar un poco más baja en la zona, en el invierno del hemisferio norte, mientras que tenemos una tropopausa polar baja también, pero un poquito, unos 2 kilómetros más arriba en el verano del hemisferio norte, mientras que la tropopausa tropical no varía. Y fíjense la diferencia de altura y la diferencia de temperatura que hay desde el suelo hasta la parte alta de la troposfera. En esta imagen es una imagen 3D sacada de este sitio, en donde se muestra la altura de la troposfera en zonas de altas latitudes y en zonas de bajas latitudes. En el caso de la altura de la troposfera juega un rol esencial en la climatología dinámica y en el caso de la circulación atmosférica en altura también tiene que ver con el condicionamiento o con la generación de los jet streams y su velocidad. Bien, en cuanto a las características dinámicas, ¿sí? La troposfera presenta una mayor turbulencia en la capa base. La fricción también reduce la velocidad de los vientos que no superan los 10 o 20 metros por segundo en condiciones normales. O sea, estamos hablando de que en esta zona, que es la capa base, la fricción genera mayor turbulencia. Fíjense que la fricción está dada por el relieve más todas las condicionantes antrópicas. Esta es una curva de velocidad media del viento a distintas alturas, ¿sí? Acá tenemos los 300 metros y acá tenemos los 2 kilómetros, que sería como
casi el límite entre la capa base y la troposfera libre. Entonces, existen en la troposfera dos grandes zonas dinámicas diferentes en cuanto a la circulación del aire. Las zonas intertropicales y las zonas más templadas y frías. En las zonas frías, en el caso de las zonas frías, estábamos hablando de las zonas de los 40 hacia el polo, la circulación es más fragmentada, es más irregular, mucho más compleja y desorganizada. Y tenemos movimientos horizontales, verticales, ¿sí? Movimientos zonales, meridianos y corrientes en forma vertical. Tenemos mayor turbulencia, mientras que en las zonas más cálidas los movimientos son un poco más amplios, mucho más constantes. Tenemos la presencia de los vientos alisios, de los monzones, pero poseen perturbaciones más violentas. O sea, en el caso de, por ejemplo, estamos hablando de los huracanes. Entonces, aparte de la turbulencia propia de la capa base, tanto en zonas intertropicales como templadas, agregamos la influencia de la circulación general de la atmósfera que vamos a ver en el próximo tema de la materia. Y hablando de las distintas alturas que toma la troposfera dependiendo de la latitud, en esta imagen les presento a modo general, después lo vamos a retomar cuando veamos circulación atmosférica, que justamente en los saltos entre la tropopausa tropical y templada, y la templada y la polar, lo que se van a generar son los jet stream, el jet stream subtropical y el jet stream polar. O sea, la transición de las zonas de mayor altura a las de menor se realiza por medio de escalones y ahí el aire se acelera formando estas corrientes de gran velocidad. Estas corrientes son aprovechadas para la navegación aérea, obvio, ¿no? Y bueno, como verán acá los vamos a volver a retomar en el tema 5 de la materia.